Bueno, venezolanos en esta serie que venimos desarrollando que se titula Los del Podio. Los del podio son los que suben al podio a recibir medalla de oro, de plata o de bronce, es decir, personas que han tenido un desarrollo profesional a lo largo de la vida, que tienen mucho que contarnos. Y ese es el caso de nuestra invitada de hoy, que nos ha hecho el honor de venir a esta entrevista. Me refiero a María Teresa Párima. Estamos hablando de una gran dama nacida el 21 de septiembre de 1930 y tiene 71 años dedicada a la enfermería. Nada más y nada menos. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy a la orden de ustedes. Bueno, seguimos adelante, siempre. Adelante. Muy bien. Cuéntenos cómo fueron esos inicios suyos. ¿Cómo llegó a la enfermería? ¿Fue algo que usted vio en su casa? ¿Quién la inspiró cuando era una muchacha? Bueno, desde muy pequeña eso como que nace de lo más profundo del alma. Porque desde muy pequeña en el colegio, en la primaria, yo siempre estaba pendiente y muy dispuesta para ayudar a los demás. Si algún niño se caía, yo corría, o sea, yo creo que de verdad es de lo más profundo. Entonces quería dedicarme pues a ayudar y a proteger a todos los seres humanos, a todos los que necesitaban. Entonces mi hermana mayor me consiguió una beca con el gobernador del estado de Anzoátegui, Jorge Mogna, para estudiar cualquier carrera de la salud. Entonces yo lo más corto y era la enfermería y tomé la carrera de enfermería, llegué aquí a Caracas, me interné en la Escuela Municipal de Enfermera Quinta Los Laureles en El Paraíso. Actualmente es un colegio de monjas que está funcionando allí. ¿El colegio teresiano? Sí, teresiano. Ahora, usted nació en Onoto, en el estado de Onoto, Anzoátegui. Esa infancia donde usted en la escuela ya sentía como el impulso de atender a sus compañeros, ¿eso está pasando en Onoto? Sí, esto está ya pasando porque yo nací en un ambiente campesino. Muy bien. En una hacienda. ¿Cómo es Onoto? Era un pueblo muy bonito, muy bonito. Toda la gente era muy católica, unidos todos, había mucha hermandad. Era de verdad un pueblo bello. De vocación agrícola y pecuaria. Sí, señor, agrícola y pecuaria. Sí, o sea, había ganado y quizás siembras de caña, probablemente. Ganado vacuno bastante. Mi papá tenía una hacienda. Sí. Y allí nacimos todos nosotros. Somos 12 hermanos. 12 hermanos. Sí. 6 hembras y 6 varones. Ya. Y allí a los 7 años nos veníamos al pueblo para estudiar, pues. ¿En la escuela? Sí, en la escuela. De Aníbal Domínguez hasta el 4º grado. Y la Perfecta Burgos, que era mixta, masculinos y femeninos, en el mismo estado Anzoátegui, en Onoto. Ahí se hacía hasta 6º grado. 6º grado. Sí. Y después ya el bachillerato se hacía, pues quizás en la capital del estado, en Barcelona. Sí, en Barcelona y en Puerto Pirito. Y también había bachillerato en Puerto Pirito. Ajá. ¿Y usted se viene de qué edad a Caracas? ¿Sería una muchacha de 14, 15 años? De 15 años. 15 años. Salí del 6º grado de 15 años y me vine aquí a Caracas. Ya. ¿Tenía familia aquí en Caracas? Bueno, un primo hermano de mi mamá vivía aquí en Caracas y ya estaba casado con sus hijas y todo. Bueno, mi mamá habló con él y me accedieron pues que yo estuviera viviendo con ellos hasta que me interné, que fue muy poco tiempo, el tiempo que permanecía en la casa de ellos. 3 años interna. Allí me gradué un 21 de septiembre del año 1951. Un día sábado, el día lunes, ya empecé a estudiar un posgrado de anestesia de 2 años en el hospital de esquina de Salas, donde está ahorita el Ministerio de Educación. Claro. Allí me gradué, entonces empecé a trabajar como técnica de anestesia en el Hospital Vargas hasta el año 1958, donde los médicos ya tenían posgrado de anestesia y fueron los que ocuparon nuestros cargos.
A todas las anestesistas nos dieron cargos administrativos Ya, por los posgrados que teníamos. A mí me dieron supervisión en el Hospital J.M. de los Ríos en la esquina de Pirineo. claro. Sí, y allí en el Años año... después se construyó el actual. No, el actual era la Escuela Nacional de Enfermeras. Ya. Ujú. Y entonces la Escuela Nacional de Enfermeras fue trasladada a la universidad junto con la Escuela Nacional. Y esa sede lo donaron para el Hospital J.M. de los Ríos, que actualmente existe todavía allí. Ya. ¿Y cómo fue esa vida suya interna en esa casa de los Laureles, enfrente de la Plaza Madariaga, en el Sí, Paraíso? sí. En 1948, ¿cómo Sí, era el sí, Paraíso? sí. Bueno, le daba honor a su nombre. ¿Verdad? Ahorita no, ahorita yo digo, ay, pero esto ya no es el Paraíso. Hay que Claro. cambiarle el nombre, porque de verdad el Paraíso, Claro. no, pero era en esa bello época de sí. verdad, muy bonito de verdad, de verdad. Y uno se sentía como en su casa, por lo menos las que no teníamos familiares para salir cada 15 días, porque la directora del colegio se portaba como una segunda madre para nosotros. Ya. De verdad, que era Dioda Vivas, la esposa del doctor Rafael González Sirí, un oftalmólogo muy Claro, reconocido. un notable Sí, sí, oftalmólogo. sí. La esposa de él Sí, era la directora del colegio de ¿Cómo se llamaba? Dioda Vivas. Ah, caramba. Pero Qué anécdota tan bonita. Bueno, yo no la quise, la adoré. Ella Qué terminó de bonito. fallecer hace un año. Sí. Y bueno, sí, pero de verdad que no vimos esa ausencia pues de nuestro hogar, Claro. porque nos protegían bajo todos los aspectos. Y en ese régimen de internado que ustedes tenían, las salidas eran los fines de semana. Los fines de semana. ¿A dónde iban? ¿Se iban al hipódromo del Paraíso, Bueno, por ejemplo? Ay, en el hipódromo del Paraíso, imagínese. Eso era otra belleza. Otra belleza. No. Sí. Así es que bueno, así era la vida de antes. Uno podía salir porque la juventud siempre quiere disfrutar. La juventud, y eso, hacíamos muchas fiestas con Aldernur, con todos esos gente, bueno, que eran prácticamente también compañeros de uno porque eran militares, ¿eh? Y la enfermería y la milicia pues siempre ha estado más o menos Unida. sí. Sí. Ahora, usted refería antes que se especializó en anestesia. En anestesia. Y, Los y después los médicos se hicieron anestesiólogos y ustedes pasaron, las enfermeras anestesistas, a Ajá. tareas administrativas. Sí. Pero no desempeñaron, dejaron la anestesia. Sí. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, yo no la dejé porque yo en el año 60 ingresé a la Cruz Roja como anestesista. Ya. Y ahí estuve se dando, desarrolló. sí, allí me desarrollé hasta el año 73, Sí. que estuve que también por razones personales adquirí el cargo de directora de la maternidad Concepción Palacio, donde fui jubilada por 30 años de servicio. Entonces continué en la Cruz Roja en el horario diferente, porque era de 7 a 1 y una 7, entonces yo tenía que cumplir el horario de la dirección en la maternidad Concepción Palacio, de 7 a 3 de la tarde, entonces trabajaba en la noche como anestesista en la Cruz Roja. En la Cruz Roja venezolana, Sí, señor. en San Bernardino, pues. Desde el año 1960 ingresé un día sábado de carnaval, 2 de febrero. Qué maravilla de memoria, ¿no? Y usted lleva sus fechas fundamentales y cómo se nota la pasión vocacional suya. ¿Cómo le ha gustado esta tarea durante tantos años, ¿no? Para que vea mucha constancia, la constancia es lo más importante, la puntualidad, el compromiso que uno adquiere, Sí. la vocación del servicio y el amor al prójimo. Y el amor al prójimo. Sí. ¿Usted diría que esa formación de la personalidad suya y su compromiso guarda relación probablemente con ese hogar suyo de 2 hermanos? Sus padres eran católicos, entiendo Sí. que nos dijo. Sí. Que allí fue formándose ese carácter suyo. Sí, fue como una especie de una formación militar porque mi padre
era muy estricto. ¿Ah, sí? Sí, era una sola palabra y si uno decía iba a hablar con mi mamá, no, ya, ella decía no, ya si su papá determinó esto, ya no hay vuelta atrás. Siempre respetamos, y ella también, todas las decisiones que mi padre nos enseñaba. ¿Y en esos dos hermanos hubo otras dedicadas a la enfermería? ¿Usted sola? No, yo sola, yo ¿Y sola. qué otras profesiones ejercieron? Abogacía, administración, Sí, perito agrónomo, perito agropecuario, sí. sí. Ajá. Y con tantos años de experiencia en el mundo de la enfermería venezolana, usted que si yo le pregunto, y que eso lo vamos a responder en la próxima parte del programa, pero le dejo la pregunta hecha, ¿qué distingue a las enfermeras venezolanas? Porque muchos creemos que son muy particulares, que tienen un cariño muy particular por el paciente, que no es algo que uno frecuentemente encuentre en otros países. Ya regresamos, vamos a dejar la pregunta en el aire. Ok. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Entonces, estamos conversando con María Teresa Párima, una enfermera nacida en Onoto en 1930, ya cerca de sus 93 años, y una vida entera de servicio como enfermera. Una parte en la Cruz Roja venezolana. Desde el año 60. Y otra en la maternidad Concepción Palacio. En el Hospital Vargas, en el Hospital de Niños. Trabajé en todos los hospitales de la Beneficencia, que antes se llamaba Junta de Beneficencia de la Gobernación del Distrito Federal. Vale. Y le comentaba en la sección anterior que qué distinguía a las enfermeras venezolanas, esa larga experiencia suya. Bueno, nos distingue primero en que el latino tiene un corazón muy noble. Sí. Sí. Primero, es muy servicial, le gusta ayudar al prójimo como a sí mismo, y trata al ser humano como si fuera algo familiar de uno. Es verdad. Sí. En las otras partes, por lo menos, yo tengo una experiencia de Alemania que yo digo, ay, cuando me dicen Alemania, digo yo, no quiero nada con Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania yo iba cruzando una calle, entonces venía un carro que si yo no me aparto, me lleva por delante. También duramos desde las 7 de la noche buscando habitación. Claro. Un hotel, pues, donde entonces, ¿cuántos son? Tantos y 3 niños. No tenemos. Nos quedábamos allí, íbamos, llegaba una persona con 2 perros y esa sí le daban alojamiento en el hotel. Con perros, con niños, no. Yo decía, no, yo con Alemania yo no quiero nada. No, que yo voy a aprender alemán, no. Nada de eso. Claro. Porque es que y esa idea que usted ha puesto, que la enfermera trata con un cariño muy particular, porque eso forma parte de la idiosincrasia nuestra. Sí. Eso sigue siendo así realmente. Sí. Sigue siendo, por lo menos yo me fui a Houston a la operación de un cuñado con el doctor Otto Gago en el Hospital San Lucas. Entonces, allí la mayoría, habría una persona que hablaba el castellano, el español, pues entonces me propusieron que yo me quedara trabajando con ellos. Digo, no, es que yo no vine
a buscar empleo. Yo no, mi currículum yo no lo voy a entregar porque yo vine a acompañar a mi hermana que le iban a operar del corazón, el doctor Otto Gago. Y hace poco, en el año 14, fui aquí a Orlando con una sobrina y todos los médicos que me quedaran, no, pero ya yo no era joven porque Claro. desde el 14 ahorita Son no es mucho tiempo. 8 años. Sí. Bueno, entonces yo no puedo porque yo estoy comprometida y casada con la Cruz Roja venezolana. Qué belleza, qué belleza. Hay una experiencia que usted tuvo, que fueron las operaciones de su mamá, Sí. que a usted le tocó administrarle la Sí. anestesia. Eso es un trance complejo, ¿no? Sí, bueno, yo en ese momento pensé, en las manos de su hija no puede estar más segura. Claro, claro. No despreciando a los colegas, ni mucho menos, ni a las compañeras de trabajo, ni nada de eso, sino que yo sentí pues que me salía de lo profundo y dije, yo le doy anestesia. El médico que le iba a operar era muy amigo mío porque él era bachiller, yo era estudiante y nos hicimos muy amigos. Y era un cirujano, que en paz descanse su alma, que Dios lo tenga con mucha luz. Me dice Teresa, es una de las personas pocas que me decía Teresa, tú estás capaz de Pedro José Manrique Lander. Pedro José, yo sí estoy capacitada y estoy consciente de que en las manos mías, mi mamá, mejor que en las manos mías, ninguna. Y así lo hice por 2 oportunidades y con 2 hermanos también. Y salieron de esas Sí, operaciones ese es exitosas. éxito. Gracias al Padre Eterno, con la ayuda de Dios y en las manos del doctor Pedro Manrique Lander. Qué bien, qué interesante. Ahora, háblenos de la Cruz Roja, esta institución en la que usted llegó el 2 de febrero de 1960. Sí. Estamos Un día hablando- sábado. Un día Un sábado. día sábado de carnaval. Caramba. Qué joven. Imagínese. No, O sea, son... sí. Va para El 63 compromiso, años. sí, el Sí. compromiso Qué hermosa institución, ¿no? bellísima. Sí. Yo cuando llegué a esa casa antigua dije, bueno, esto es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Sí. Pertenecer a la Cruz Roja venezolana desde ese año. En esa época no estaba en la casa que está actualmente, ¿no? Sí, en el año Sí. 60 sí. Ya sí, estaba sí allí. estaba allí, sí. Sí, Ujú. sí. ¿Y dónde está? La sede anterior usted no la conoció, ¿verdad? Ya Ya no la conocí la anterior. Claro. Sí. Y ahí en la Cruz Roja, porque usted, una profesional tan seria, también ejerció, seguramente la tentaron con que ejerciera labores de dirección, de gerencia médica, ¿o no fue así? Sí, no, hubo un momento, pero eso tampoco hace muchos años, un médico quiso que yo le dije, no, yo no voy a ocupar un cargo que de verdad yo personalmente no creo merecérmelo porque yo no le voy a quitar la oportunidad a uno de los médicos Claro, por la juventud. claro. No, ellos tienen que desempeñar también sus funciones administrativas. Claro. Porque administrar un centro de salud no es fácil. No es fácil. Sin embargo, usted estuvo en la maternidad Concepción Sí, Palacio. sí. Y ha Sí, debido allí ser muy exigente, sí, ¿no? Sí, muy exigente. Allí estuve varios conatos, los sindicatos, porque los Claro. sindicatos eran horrorosos, los 2 cuantos sindicatos. Yo tengo el hubo- recuerdo, usted corríjame, que durante los años 60 y 70, donde no habían muchas maternidades en Caracas, la Concepción Palacios estaba prácticamente desbordada. Creo que no es la situación actual, ¿no? ¿O Bueno, sí? sí, sigue siendo. Por lo menos cuando yo fui directora, había que tener 2 pacientes en una cama, porque durante las 24 horas, 150 y 160 partos atendidos fuera de las cesáreas. De las, sí, Por día. sí, en las 160 partos al día. en las 24 horas, eso era bueno. Pero Sí, incesante. ¿no? sí, señor. Cuando el gobernador era Diego Arrias, en esa época, eso fue en la el dirección. primer gobierno de Carlos Ajá. Andrés Pérez. Sí.
Claro, ahora, eso usted dice que sigue siendo así, pero ya hay otras maternidades. Sí, hay muchas, entonces, la Clínica Santana, hay varias. claro. Nosotros en la Cruz Roja también tenemos el servicio de obstetricia. Claro. Sí. Y un hospital público como el Miguel Pérez Carreño. No, y el Algodonal, ahí hay una, sí, hay también el Domingo una. Luciani. Ay, sí, Sí. cómo no. O sea, ya hay, claro, Sí, por eso yo le decía que bastante, yo tenía el recuerdo de que durante muchos años la maternidad Concepción Palacios estuvo como sola en esa tarea. Sí, pero era muy fuerte, pero todo, gracias a la ayuda del Padre Eterno, bueno, todo salía. En esa época venían muy satisfactorio todo. Muchas mujeres del interior, Sí, ¿verdad? sí. Que hoy en día quizás no ocurra tanto. No, casi no, porque también en todos los estados hay maternidades. Sí, maternidades, y en cada estado hay una Cruz Roja. Sí. Sí. De modo que allí es decir, digamos que usted ha sido testigo de un cambio entre 1960 y el 2023. Pues el desarrollo de la medicina en Venezuela ha sido muy, muy importante, sí, ¿no? Sí, claro. Incluso la salud pública y la salud privada, porque hay que ver la cantidad de hospitales y clínicas privadas que se han creado en Venezuela en los últimos 40 años, ¿no? Sí, señor. En el caso de Caracas, muchísimas, señor, ¿no? Muchas. Pero siempre sigue siendo porque antes las personas femeninas no podían tener sino los hijos que Dios quisiera. Claro. Ahorita no. Ahorita que sí hay muchos métodos anticonceptivos y las personas pues se planifican para tener los hijos de acorde a la situación que están atravesando. Pues. Claro. ¿Y cómo fue su vida, cómo ha sido su vida familiar? Bueno, mi vida familiar ha sido muy bonita. Qué bien. Por lo menos hasta que cuando los jefes del hogar se van, por lo menos la despedida de mi madre fue muy dura porque ella era una persona muy caritativa. Y eso, bueno, para uno es algo muy, muy bello. Claro. Que uno se levante en un hogar tan bello, con una formación tan bonita. Ella tenía un solo hermano y ellos se adoraban, que nunca se dijeron un sí o un no. Ellos siempre unidos todos, siempre, y claro, todos nosotros también, unidos siempre, de donde estemos, la unión continúa. ¿Y quedó algún recuerdo en Onoto? ¿Tienen alguna tierra por allá? ¿Se reúnen de vez en cuando? Sí. Unos sobrinos, hijos del noveno hermano de nosotros, que él fue concejal en 3 periodos consecutivos allá en Onoto. ¿Y cómo ha sido esto para que nos lo comente en la tercera parte del programa, su vida de enfermera que enseña a otras enfermeras? Porque yo sospecho que usted también ha tenido una vocación docente, pedagógica. Sí. No, vamos a responderlo en la próxima parte del programa. Muchas gracias. Ya regresamos con María Teresa Párima, una enfermera, modelo, ejemplo en Venezuela. Volvemos con María Teresa Párima. Le preguntaba en la parte anterior del programa que cómo había sido su experiencia docente. Bueno, mi experiencia docente fue muy bonita también en la Cruz Roja, donde fui profesora y eso, pero yo era muy exigente con el alumnado. Y me tocó una oportunidad donde yo aplacé casi todo el curso. Entonces me llamaron de la dirección de la directora del colegio. Mira que bueno, le dije, era sister, le llamamos sister, ella Amparo La Rosa, pero nosotros le decíamos sister. Entonces ella me dice, yo le digo, bueno, sister, la verdad que yo sé que soy demasiado exigente, demasiado. Y si ellas no obtuvieron la nota necesaria, yo lo lamento muchísimo por 2 cosas. Primero, porque ellas están aplazadas y tienen que perder. Y segundo, que yo no soy más profesora, no doy más clases y allí no determiné que no podía, no di más clases pues en las escuelas. Ah, caramba. Sí. ¿Y cómo fue ese momento en el que empiezan a ingresar alumnos hombres en los hospitales?
ese paso, porque cuando usted se formó eran todas Todas enfermeras. enfermeras. Y de pronto empezaron a aparecer los enfermeros. Sí. ¿No? Bueno, eso fue un impacto un poco desagradable porque generalmente cuando eran damas que eran pacientes no les gustaba mucho. Claro, ser atendidas por sí, un hombre. A pesar de, bueno, y nosotros fuimos introduciéndole, mira, el médico es masculino, Claro. hay muy pocas femeninas, entonces en la enfermería también tiene que haber masculinos, Claro, porque es la vocación de ellos. claro. Entonces ahí, bueno, se fue continuando y hasta que se aceptaron, pues, ahorita hay bastante, muchos. Hoy en día quizás sea más o menos paritario. Sí, señor. Sí. Sí, paritario. Tantos hombres Sí. como mujeres Sí, señor. en las escuelas de Y enfermería. muy buenos de verdad, la Muy mayoría buenos. son muy buenos. Incluso en el caso de los médicos, quizás hay más mujeres hoy en día que Sí, hombres. y antes, bueno. Antes no, era Sí. una mujer por cada 10 médicos. Sí, yo me acuerdo la doctora Lía Inver de Coronil, sí. Esa fue la primera. La doctora Yoconda Estopelo de Morales Roche, una gran oftalmólogo. Sin de duda. Primerísima, sí. 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 Esas fueron de algunas Sí, de señor. las primeras. Las dos ¿no? primeras médicos. Sí. Sí, señor. Sí. Porque no aceptaban. Y hoy en día la proporción es completamente Ahorita inversa. hay más damas que caballeros. Sí. Sí, probablemente en las escuelas de medicina y en los hospitales Sí, también. en los posgrados uno ve, ay, 4, un caballero, ay, no puede ser. Sí. 4 damas y un caballero. Quizás la gente no sepa lo importante que es la relación profesional entre el médico y la enfermera o el enfermero. Sí. Es decir, porque esos son equipos de trabajo Sí, hay que que se trabajar van en equipo. que trabajan Sí. en equipo y que se van desarrollando a lo largo de meses y de años. Sí. Usted probablemente formó equipo con algún médico durante muchos Claro, años. sí, Entiendo cómo no. que con este que Sí. mencionó, con Sí, el doctor Pedro Manrique. José Manrique Lander, sí. Sí. ¿Con quién con otro? el doctor Pascual Scagnoni, Ah. bueno, con el doctor Domingo Luciani, Ah, caramba, pero con eso era el una doctor eminencia. Pérez Carreño. Otra Sí, sí, eminencia sí. médica. Sí, sí, cómo no. Sí. Yo les di anestesia a todos ellos. ¿Ah, sí? Sí, sí. El doctor Garriga, un cirujano de cabeza y cuello de primerísima. Muchos. Qué bien. Así que es muy bonito cuando uno tiene vocación de servicio y honestidad y Claro. lealtad. Y lealtad. Eso sí. Claro. Amor al prójimo y tratar al paciente como si fuera un amigo o un familiar de uno. Con cariño, con amor, con comprensión. El tema de las horas de trabajo. Uno se asombra, por ejemplo, hay enfermeras, yo no sé cómo funciona eso, son turnos de 8 horas, pero pareciera que cumplen más. Hay como Sí. una adrenalina por el servicio público, Sí. por la vocación muy La importante. vocación, sí. Sus jornadas de trabajo eran muy largas. Bueno, en la época de Pérez Jiménez, los trabajos eran, Sí, bueno, uno trabajaba un día de 7 de la mañana a 5 de la tarde. sí. Las anestesistas nos recibíamos a las 3 de la tarde y quedaban 2 de guardia y las otras se iban a esa hora para su residencia. Era fuerte. Y en la noche eran todas las noches con una sola noche libre. Todas las noches. Todas las noches. Y 3 horas de descanso. Eso era muy Ustedes van forzado. desarrollando como unas facultades Sí, en sí. ese sentido, porque no pueden fallar, Sí, digamos. no se puede. No. Uno tiene como que Dios le dice, bueno, yo soy un rayo de mi amor y ustedes se convierten convertido en enfermería y debe ser el que nos da mucha fuerza Claro, y mucho valor para seguir adelante. claro. Creo que sí. Sí, es que de otra manera uno no se explica cómo tienen unas largas jornadas Sí. de trabajo con muy poco descanso. Y viendo la Larrazábal cuando estuvo en la presidencia, sí nos puso 2 noches de trabajo y una libre. Todo eso lo viví yo. Claro. Sí. Bueno, pero eso Esas era experiencias más vividas por humano mí. realmente, ¿no? Y el sueldo era de 500 bolívares y la Larrazábal nos los puse en 140. Ajá. Lo bajó. No, 140.000. Sí. Ah, ya. Ajá, sí. Ok, O sea, hubo un incremento. Sí, un incremento. Sí, se empezó pues hasta ahorita que ya la salud ha mejorado bastante en relación a la labor.
Sí. nocturna más que todo. Las guardias de la noche ahorita son una noche sí, una noche no, con 2 noches libres si tienen sábado y domingo laborado. Eso Sí, está bastante. igual tanto en el sector público como el sector Sí, señor, privado. privado, sí. Igual. Sí, señor. Bueno, eso está muy bien Sí, porque claro. lo otro era verdaderamente una exageración. Muy forzado, fuerte. Sí. muy forzado. Uno tenía que, bueno, tener en vez de 2 ojos, 4. Claro, Sí. claro. Y otra curiosidad profesional, la enfermera se especializa en determinada área de la medicina. Sí. ¿Cómo Sí. funciona eso? O sea, por Bueno. ejemplo, yo supongo que usted, además de anestesia, trabajando tantos años en la maternidad y en la Cruz Roja, probablemente fue una enfermera dedicada a la atención obstétrica y ginecológica. No, la obstetricia es muy bonita. Muy bonita. Sí, muy bonita. Y la pediatría, a mí me encantaba trabajar, porque trabajé también muchos años en el hospital, como le dije, en el hospital de niños. Sí. Me gusta mucho, mucho. Trabajar Yo con decía los que niños. ese era mi hospital, decía yo, ese era mi hospital, los niños. Claro. Sí, Tiene un Bueno, encanto especialidad. particular la pediatría, Sí. ¿no? sí. ¿Por qué? Porque los niños son sinceros. Ah, Ellos nunca dicen mentiras. Usted le dice a un niño esto y es eso. es eso. Claro. Uno, claro, y uno confía en que lo que ese niño le está diciendo, Eso es lo que le eso- está pasando. Eso es lo que le está pasando, sí. Exactamente. Muy bonito. Claro. Y Bueno. en sus tareas profesionales de enfermera, ¿le tocó viajar a congresos, a encuentros de enfermería en otros lugares del mundo? Bueno, solamente, había muchos, pero mi trabajo no me lo permitía. No se lo permitía. No sé. Ujú. Pero en los congresos de aquí, en Venezuela, sí. ¿Y qué En Mérida, en Valencia, Ajá. sí, varios sitios del país. Hay Claro. muchos los congresos. ¿Y qué le diría a usted a las enfermeras que se están formando? ¿Qué consejos pudiera usted darles? Eso lo vamos a responder en la próxima parte del programa, pero yo creo que es muy importante su palabra, porque estamos hablando muy probablemente con la enfermera de mayor experiencia que hay en Venezuela. Estamos hablando de una persona que se graduó en 1951 Sí, señor. y que sin pausas ha ejercido la enfermería hasta hace muy poco tiempo. No, yo estoy activa en la Cruz Roja Y Venezolana. usted está activa en la Cruz Roja Venezolana con 93 años. De modo que esto es un ejemplo vocacional, conmovedor, extraordinario, y yo creo que usted tiene mucho que decirle a esas enfermeras que están en este momento en formación. En la próxima parte del programa vamos a escuchar eso, la riqueza de su experiencia y las claves fundamentales para que los venezolanos contemos con enfermeras, pues con la trayectoria que usted ha tenido. Ya regresamos con María Teresa Parima. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con María Teresa Parima, una extraordinaria enfermera venezolana, y le preguntaba yo en la parte anterior del programa que nos dijera ¿qué le puede decir a esas enfermeras en formación o enfermeros? Porque ahora es paritario en cuanto a al sexo de quienes trabajan
en esta área fundamental de la atención de la salud, tanto pública como privada? Bueno, que se continúen preparando, no se queden estancadas, que crezcan cada día más en los nuevos adelantos tecnológicos que tiene la salud. Que son muchos, que son ¿verdad? muchísimos, que se acerquen más al paciente con mucho amor, mucho cariño, igual al familiar, que el paciente lo traten con mucha delicadeza, que siempre le den buenos consejos, si están preagónicos, manifestarles que ellos sí van a recuperarse, igualmente a los familiares, y eso de verdad los calma bastante, los ayuda pues a irse con una mejor calidad de vida, con el cariño que una enfermera les da, que sean honestas, cumplidas, puntuales, con mucho amor y mucha vocación de servicio, porque así lo necesita el país de Venezuela. Claro, qué bonito. Y además, eso que usted dice, el cariño es muy importante porque el enfermo está pasando por un momento muy duro. ¿Sí? Muy duro, y la enfermera puede, de alguna manera, el enfermero puede aliviar, puede contribuir a que aquel momento no sea tan amargo. Claro, ¿no? con aquella ternura solamente, ya el es amor algo, ya sí. es mucho, bastante. Sí, la sola ternura sí, señor. ya es un elemento Sí, terapéutico, vamos a terapéutico, decirlo así. Sí, señor. Ya lo ayuda a tener otra condición, otra situación. Me comentaba que usted está activa. Cuéntenos Sí, qué está haciendo hoy en día y Bueno. cómo fueron estos 2 años de la pandemia también. Bueno, en la pandemia empezó en marzo, yo trabajé, a pesar de que el presidente del comité ejecutivo, doctor Mario Villarroel Lander, no quería que yo me expusiera, porque claro, la edad más que todo y siempre pendiente. Mira, yo le decía, doctor, quédese tranquilo, a mí no me va a dar nada, Chucho me está protegiendo. Bueno, trabajé hasta el 11 de agosto, lo peor de verdad de la pandemia, Sí, porque yo veía que me necesitaban claro. aquellos familiares, aquellos seres humanos que necesitan de verdad. Entonces llamaba, mira, Parima está así. No, una orden. Entonces yo dije, bueno, ya de verdad no voy a continuar porque me puede agarrar de verdad y me iré porque la edad no perdona. No ayudaba. Pues. Sí. Entonces me fui, pero solamente 3 meses. A los 3 meses le dije, doctor, yo voy a regresar. Bueno, si tú quieres regresar, porque no era que me destituyeron del cargo, sino para que no estuviera en contacto directo pues con el transporte con la pandemia, a pesar de que nos pusieron en esa época, la Cruz Roja Venezolana nos puso transporte para buscarnos en sus casas. En su casa y regresar en la hora que uno terminara sus labores. Pues no solamente a mí, sino a todo el personal de la Cruz Roja, el personal, sí. La Cruz Roja venezolana tiene hospitales en las regiones de Venezuela. Sí, en todos los estados hay un hospital. Hay una Cruz Roja venezolana, sí. Qué bien. Sí. ¿Usted ha estado en casi en algunos de ellos? Sí, en Valencia es muy bonito, en Mérida de maravilla, en Anzoátegui, bueno, todo. Todos son. Sí. La atención es de primera, no porque yo pertenezca a la familia de la Cruz Roja, no, sino que es de verdad. Los médicos son muy caritativos, tratan al familiar, siempre los pacientes se van muy contentos por la atención, porque yo le digo siempre a ellos, yo creo que es el único hospital que usted llega y a los 5 minutos, como muy tardar, es atendido por los médicos. Yo voy a la clínica docente de la Trinidad y llego a las 11 y son las 10 de la noche y todavía estoy allí. Caramba, en la Cruz Roja no. No, es el único hospital, se lo digo no porque yo sea cruzrojista ni porque tenga tantos años, no, que es la verdad. Esa es la verdad. Sí, señor, la atención es inmediata. Sí, inmediata. Porque hay una consideración al paciente. Mucho cariño, claro. Y mucho amor, mucho respeto al paciente, que es muy importante. Respeto del paciente y al familiar. Claro. Y en la Cruz Roja se atienden
casi todas las Sí, especialidades. sí, tenemos casi todas las Casi especialidades. todas, Sí. sí. Hay un área de la especialidad médica, ya nos habló de la pediatría, nos habló de la obstetricia. ¿Hay alguna otra que a usted le guste particularmente en la asistencia como de su trabajo? Bueno, sí, Quizás la está traumatología. el servicio de ginecología y Sí, obstetricia, el servicio de emergencia, el servicio de gastroenterología. sí, el de Ajá, emergencias no es un sí. poco acuciante, rudo, difícil. No, No, no. no, Bueno, siempre porque se con... presentan Sí, imprevistos, claro, ¿no? sí, pero uno está preparado para Para eso ya. eso, Sí, sí. sí, ¿verdad? Hay urología, cirugía Claro. general, cirugía plástica, pediatría, consulta de pediatría, traumatología, Ujú, otorrino, banco de sangre, odontología. ujú. Sí, tenemos muchos servicios. Qué bueno, Laboratorio, qué bueno. sí, Excelente. sí. Bueno, y qué alegría ver una persona que no se concibe sin trabajar, porque usted Oh, pudiera estar en su casa, bueno, sí, pero pero hay yo una digo, vocación muy importante, sí, porque la gente, yo usted siente que digo, la gente la necesita, ¿no? yo estoy dando mi brindando mis servicios a la comunidad hasta que el Padre Eterno me lo permita. Siempre dispuesta a ayudar y a proteger a los que me necesiten, a todos los seres Y usted es humanos. devota de algún, además del Padre Eterno, de Chucho, como Del- usted lo llama, de la Santísima Trinidad, de la Santísima que Trinidad. son las tres divinas personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Y del doctor Hernández, probablemente, de José Sí, Gregorio. no, sí, como médico, José Gregorio Hernández hace muchísimos milagros. Sí, Sí, yo tenía, o tengo, que Dios le dé salud, a un familiar, entonces él tenía un linfoma linfocítico no Hodgkin, ok. grado estadio 4, que es grave. Sí, muy grave. Bueno, cuando me dijeron yo me despertaba de noche llorando, ay, porque tenía 2 niños chiquitos. Yo decía, ay, Dios mío, un día ella viene y a las 3 de la mañana llama el esposo, Argelia, levántate, levántate, que aquí vino un señor así, y me dijo, estás operada. El doctor José Gregorio Hernández. Lo operó, Sí, señor. la operó. Sí, la operé. Le dijo, ¿cómo era el nombre? Así, asado. Bueno, eso hace 33 años y ella está, gracias al Padre Eterno, sin Perfecto. ningún problema. Caramba, qué cosa También le tocó un oncólogo de primerísima. tan... Claro. De primera también, Bueno, como con la dice el ayuda de refrán, Dios, a Dios claro. rogando y con el mazo dando, Claro. ¿no? Sí. La doctora Elsa Tobar, una oncólogo de verdad muy humanitaria. No creo que como esa doctora, el doctor José Gregorio. Claro. Porque de verdad que esa doctora, donde esté, porque ella no está aquí en Venezuela, está en Estados Unidos, pero no tengo tiempo que no sabemos de ella. Siempre nos comunicábamos, pero en la pandemia todo el mundo se Claro. distanció. Yo tengo el recuerdo de, por supuesto, esa casa de los Laureles, donde está el Colegio Teresiano. Creo que era la casa del doctor Pedro Manuel Arcaya, creo. Al lado, frente, al sí. frente estaba. Ajá. Pero había una Pero no sé si está todavía. Los claro. Arcaya allí, no sé. No, pero está el colegio. Está el Ajá, colegio. el colegio, sí. Ahora, había una escuela de enfermería en Los Chorros también, en Cebucán. Esa era la escuela de enfermería, pero para estudiar en la licenciatura. En la Universidad Ajá, Central sí, sí. de Venezuela. Ajá, Ahí sí, era, ¿no? Sí. Ya. Que él también era el filtro de medicina. ¿Ah, sí? Sí, Ujú. allí era el filtro de medicina. Todos los estudiantes, el que Pasaban no pasaba por allí. Sí. Ujú. Claro. Bien, bueno, qué historia tan extraordinaria la de María Teresa Párima, nacida el 21 de septiembre, ¿verdad? Y cumplió 92 años el 21 de septiembre del año 2022 y está en pie trabajando todos los días en la Cruz Roja venezolana, desarrollando una vocación que tocó su puerta siendo prácticamente una niña, porque se viene de Onoto, en el estado de Anzoátegui, a ingresar interna en la escuela de enfermería
en Los Laureles, en El Paraíso, cuando apenas tiene 15 años. De modo que eso fue en 1948. ¿no? 48. Y egresó de esa escuela en 1951. Después hizo una especialización en anestesia. Y y después desarrolló su vida y también tiene un capítulo de gerencia médica porque dirigió la maternidad Concepción Palacio. ¿Durante cuántos años, María Teresa? En la maternidad Concepción Palacio estuve 20 años. 20 años en la dirección. Sí, 20 años. Muy bonita de verdad. Estuve con el primer director cuando yo estuve, el doctor Rafael Domínguez Cisco, que era bueno, recto. Médico. Y recto. Fue concejal. Disciplinado. Sí. Y todo era para la maternidad, para el material médico quirúrgico. Se preocupaba mucho por la maternidad. Qué bien. Bueno, esta ha sido nuestra conversación con María Teresa Párima en esta serie que venimos desarrollando que se titula Los del Podio. Ha sido un honor para nosotros contar con su presencia aquí en la cabina. Qué gusto haberla escuchado, una mujer de una trayectoria hermosísima, un ejemplo para muchos otros venezolanos. Bueno, continuaré, como digo, hasta que el Padre me lo permita, ayudando y protegiendo a toda la población de Venezuela, porque así lo necesita nuestro país. Muchísimas gracias a María Teresa Párima y despedimos nuestro programa Venezolanos en esta serie titulada Los del Podio. Recordemos que este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, quien está aquí en la dirección técnica. Nos pueden seguir en la transmisión en vivo en la página mundour.com y además nos pueden seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y Rafael Arraiz en Twitter. Recuerden que Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hasta nuestro próximo encuentro.